Hay una pregunta que muy poca gente se hace y que sin embargo lo explica casi todo. ¿Por qué Estados Unidos puede tener la deuda más grande de la historia humana y seguir siendo la potencia financiera dominante del planeta? ¿Por qué puede imprimir dinero sin que su economía colapse? ¿Por qué puede sancionar a países enteros con solo excluirlos de un sistema de pagos? ¿Por qué las guerras que libra siempre tienen petróleo cerca? La respuesta tiene un solo nombre: el petrodólar. Y lo que vamos a analizar hoy no es solo historia económica, es el sistema nervioso central del poder mundial. Es la razón por la que el dólar no es simplemente una moneda, es un instrumento de control geopolítico. Y es también la razón por la que en este momento, en 2026, ese sistema está experimentando las grietas más profundas de su existencia. Comencemos desde el principio. Para entender el petrodólar hay que retroceder a 1971. Ese año, el presidente Richard Nixon tomó una decisión que cambió el mundo para siempre. Desconectó el dólar del oro. Hasta ese momento, el sistema financiero internacional estaba basado en los acuerdos de Bretton Woods, firmados en 1944, que establecían que el dólar tenía un valor fijo respecto al oro, y todas las demás monedas del mundo se valoraban respecto al dólar. Era un sistema sólido, predecible, anclado en algo tangible. Pero en 1971, Estados Unidos tenía un problema enorme. Estaba financiando la guerra de Vietnam, su déficit crecía sin control, y varios países europeos, liderados por Francia, empezaron a reclamar su oro a cambio de los dólares que tenían acumulados. Nixon se enfrentó a una disyuntiva: ajustar el gasto o romper las reglas. Eligió romper las reglas. Suspendió unilateralmente la convertibilidad del dólar en oro y el sistema de Bretton Woods se derrumbó. El problema era enorme. Si el dólar ya no estaba respaldado por oro, ¿por qué iba el mundo a seguir aceptándolo? ¿Qué garantizaba su valor? Necesitaban un nuevo ancla. Y la encontraron en el commodity más estratégico del planeta: el petróleo. En 1974, Henry Kissinger, el arquitecto de la política exterior estadounidense, viajó a Arabia Saudita y negoció en secreto uno de los pactos más influyentes de la historia moderna. El acuerdo era simple en su formulación, pero devastadoramente inteligente en sus consecuencias. Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo y líder de la OPEP, se comprometía a dos cosas. Primero, vender su petróleo única y exclusivamente en dólares estadounidenses. Y segundo, reinvertir los excedentes de esos petrodólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos. A cambio, Washington ofrecía algo que ninguna moneda puede comprar directamente: garantías militares, protección de la familia real y el paraguas de seguridad del ejército más poderoso del planeta. Con ese pacto nació el sistema del petrodólar, y con él nació una forma completamente nueva de dominación global. Para entender por qué este sistema es tan poderoso, hay que entender la mecánica de lo que creó. Antes del petrodólar, si un país quería comprar petróleo en los mercados internacionales, podía usar su propia moneda o negociar en términos propios con el vendedor. Después del petrodólar, eso cambió radicalmente. Cualquier país del mundo, sin importar si era aliado o enemigo de Estados Unidos, si quería comprar petróleo en los mercados globales, primero tenía que conseguir dólares, punto, sin excepciones. Y eso generó una demanda artificial pero estructural, permanente y global del dólar. Cada país que necesitaba energía, que es decir todos los países del mundo, necesitaba también dólares. Para obtener dólares tenían que exportar bienes a Estados Unidos o al mercado global en dólares. Para guardar sus reservas internacionales tenían que guardarlas en dólares. Para financiar su deuda soberana frecuentemente lo hacían en dólares. El dólar dejó de ser simplemente la moneda de un país y se convirtió en el sistema operativo de la economía mundial. Las ventajas para Estados Unidos fueron, y siguen siendo, incalculables. Primero, la capacidad de financiar déficits crónicos sin colapso. Cuando cualquier otro país gasta más de lo que produce, su moneda se devalúa, la inflación se dispara y los mercados lo castigan. Estados Unidos puede hacer eso durante décadas porque siempre hay demanda global de sus bonos del tesoro, alimentada por los petrodólares que fluyen de regreso desde los países productores de petróleo. En 2025, cerca del 90% de las transacciones financieras internacionales todavía involucraban dólares, según el Banco de Pagos Internacionales. Eso no es casualidad.
es el petrodólar funcionando. Segundo, el señoreaje, la capacidad de imprimir dinero y exportar inflación al resto del mundo. Cuando la Reserva Federal emite dólares, esos dólares no solo circulan dentro de Estados Unidos, circulan globalmente porque el mundo los necesita para comprar energía. Eso significa que el costo de imprimir dinero se distribuye entre todos los países del mundo, no solo entre los estadounidenses. Es, en términos simples, un impuesto global invisible que pagan todos los que usan dólares y que nadie votó a favor. Tercero, y quizás más importante, el poder de las sanciones. Este es el arma que hace del petrodólar una herramienta geopolítica sin precedentes. Como casi todas las transacciones financieras internacionales pasan por sistemas controlados o supervisados por Washington, como SWIFT, como las cámaras de compensación de Nueva York, como los bancos corresponsales estadounidenses, Estados Unidos tiene la capacidad de excluir a cualquier país de la economía global con solo presionar un botón. No necesita bombas, no necesita soldados, solo necesita decir: este país ya no puede usar el sistema financiero internacional en dólares. Eso es lo que hicieron con Irán durante décadas, con Rusia después de la invasión a Ucrania, con Venezuela, con Cuba, con Corea del Norte. La exclusión del sistema del petrodólar no mata de un día para otro, pero aplica una presión económica sostenida, lenta y devastadora sobre los países que Washington considera enemigos o que no siguen las reglas del orden que Washington diseñó. Cualquier nación que intenta rebelarse contra esta estructura lo hace a un costo enorme. Y la historia está llena de ejemplos que los libros de texto no suelen contar con toda la claridad que merecen. Irak, en el año 2000, anunció que comenzaría a vender su petróleo en euros en lugar de dólares. Saddam Hussein dijo que el dólar era la moneda del enemigo. 3 años después, Estados Unidos invadió Irak. La primera acción de las fuerzas estadounidenses después de tomar el Ministerio del Petróleo en Bagdad fue revertir esa decisión y volver a las transacciones en dólares. Las armas de destrucción masiva nunca aparecieron. El petróleo siguió cotizando en dólares. Libia, bajo Muammar Gaddafi, propuso en los años anteriores a 2011 crear una moneda africana unificada respaldada en oro, el dinar de oro africano, para que los países del continente pudieran comerciar petróleo y recursos naturales sin depender del dólar ni del euro. La propuesta fue documentada en correos electrónicos del Departamento de Estado que Hillary Clinton recibió y que más tarde fueron desclasificados. La OTAN intervino en Libia en 2011. Gaddafi fue capturado y ejecutado. El dinar de oro nunca existió. Estos no son datos de conspiraciones de Internet, son registros históricos verificables que forman un patrón. El sistema del petrodólar se defiende, y se defiende con todo. Pero aquí llegamos al punto más urgente de este análisis, porque estamos en 2026 y el sistema está bajo una presión que nunca antes había enfrentado con esta intensidad ni desde tantos frentes simultáneos. El primer frente es Arabia Saudita. En junio de 2024, el acuerdo original de petrodólares entre Estados Unidos y Arabia Saudita expiró. El pacto de 1974 había cumplido 50 años, y Riad decidió no renovarlo en los mismos términos. Arabia Saudita anunció que comenzaría a comerciar petróleo en otras monedas, incluyendo yuanes chinos y monedas digitales de bancos centrales. No rompió completamente con el dólar, pero abrió la puerta. Y una vez abierta, las puertas de esa magnitud no se cierran fácilmente. El segundo frente es China. Pekín lleva años construyendo la arquitectura para un sistema alternativo al petrodólar. Creó el sistema CIPS, el equivalente chino al SWIFT, que en 2025 procesó transacciones equivalentes a 245 billones de dólares, un incremento del 43% respecto al año anterior. Está desarrollando el petroyuan, la posibilidad de comprar y vender petróleo en yuanes, y sus reservas de divisas alcanzaron en 2025 los 3,3 billones de dólares, el nivel más alto desde 2015, lo que le da a Pekín una capacidad enorme de influir en los mercados financieros globales. El tercer frente son los BRICS: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y los nuevos miembros que se han ido sumando. Este bloque representa ya más de la mitad del PIB global en términos de paridad de poder adquisitivo. Y llevan años explorando mecanismos de pago alternativos al dólar para el comercio entre ellos. En el primer trimestre de 2025, la participación del dólar en las reservas de divisas globales era del 57,79%.
Para el segundo trimestre ya había caído al 56,92%. Son decimales, dirán algunos, pero son decimales de tendencia, y las tendencias en economía global no se revierten de un día para otro. El cuarto frente, y el más reciente, es la guerra en el Medio Oriente. Deutsche Bank Research publicó un análisis que sacudió a los mercados financieros. El conflicto en curso desde febrero de 2026 podría convertirse en un catalizador clave para la erosión de la dominancia del petrodólar y el inicio de la formación de un petroyuan. No lo dice un medio alternativo, lo dice uno de los bancos más influyentes de Europa. El razonamiento es directo. Cuando el estrecho de Hormuz está bloqueado, cuando las rutas marítimas del Golfo Pérsico son inseguras, cuando Estados Unidos no puede garantizar el flujo energético que prometió proteger hace 50 años, la confianza en el sistema del petrodólar se erosiona. Los países que dependen de ese flujo de energía empiezan a buscar alternativas, y China está ahí, con el petroyuan en la mano, lista para ofrecerlas. Y el quinto frente es tecnológico. La revolución de los vehículos eléctricos está amenazando la base misma del sistema. En 2025, 1 de cada 4 automóviles vendidos en el mundo fue eléctrico. Para 2030 se proyecta que será 2 de cada 5. Si la demanda global de petróleo se estanca o cae, la demanda de dólares para comprar ese petróleo también cae. Y si cae la demanda estructural de dólares, el poder que otorga ese sistema empieza a desvanecerse. ¿Significa todo esto que el dólar está a punto de colapsar? No, el dólar sigue siendo extraordinariamente dominante. Sigue siendo la moneda de casi el 90% de las transacciones internacionales. El mercado de bonos del Tesoro estadounidense sigue siendo el más líquido del planeta. Las instituciones financieras globales siguen construidas alrededor del dólar. El yuan chino, por comparación, solo participa en el 4,5% de las transacciones globales y tiene controles de capital que lo hacen difícilmente reemplazable en el corto plazo. Pero lo que sí está ocurriendo, y esto es lo que los grandes bancos y los analistas serios están reconociendo, es una erosión gradual, estructural y multifrontal de la hegemonía del petrodólar. No un colapso, una transición. Y las transiciones de este tipo, en la historia económica global, suelen tardar décadas en completarse, pero ser irreversibles una vez que comienzan. El índice del dólar perdió un 11% durante 2025. El primer semestre de ese año fue el peor para el dólar desde 1991. El Fondo Monetario Internacional ha documentado lo que llama un proceso de lenta erosión en la participación del dólar en las reservas mundiales. Y el escenario que los analistas más reputados consideran más probable ya no es la hegemonía absoluta del dólar para siempre, sino un sistema de reservas multipolar, donde el dólar siga siendo importante, pero comparta protagonismo con el euro, el yuan, el oro y posiblemente monedas digitales de bancos centrales. Ahora bien, hay una pregunta que este análisis inevitablemente provoca. ¿Qué pasa si el petrodólar cae? ¿Qué significa eso para el mundo? Para Estados Unidos significaría perder la capacidad de financiar déficits ilimitados. Significaría que el costo de su deuda subiría, que tendría que vivir dentro de sus medios como cualquier otro país, que sus sanciones perderían parte de su efecto porque los países tendrían alternativas al sistema financiero que Washington controla. Significaría, en términos simples, que el privilegio excepcional que el dólar le ha dado durante 50 años comenzaría a reducirse. Para el resto del mundo significaría algo más complejo. Por un lado, mayor autonomía financiera para los países que han vivido bajo la amenaza de las sanciones. Por otro lado, mayor incertidumbre, porque el sistema actual, por más injusto que sea en su distribución de beneficios, es predecible. Un sistema multipolar puede ser más equitativo, pero también más volátil. La estabilidad financiera global durante décadas, con todos sus defectos, ha dependido parcialmente de tener una moneda de reserva dominante y universalmente aceptada. Lo que está claro es esto: el petrodólar fue diseñado en una era de escasez energética, de bipolaridad geopolítica y de dependencia tecnológica de los combustibles fósiles. El mundo de 2026 es radicalmente diferente. Hay vehículos eléctricos, hay energías renovables, hay sistemas financieros digitales alternativos. Hay un mundo multipolar donde China, Rusia, India, Brasil y docenas de otros países ya no están dispuestos a aceptar pasivamente las reglas de un juego que diseñó alguien más en 1974. El petrodólar fue el arma financiera más poderosa de la historia moderna.
funcionó durante medio siglo, financió la hegemonía de una sola nación sobre la economía global. Y ahora, por primera vez desde su creación, enfrenta amenazas que sus arquitectos no pudieron anticipar. No sabemos cuándo ni cómo terminará esta era, pero sí sabemos que el mundo que emerge al otro lado ya no será el mismo. Y comprenderlo, entender el petrodólar, entender cómo funciona el poder financiero real, es la diferencia entre ver las noticias y entender realmente lo que está pasando. Síguenos para más análisis. Si este contenido te abrió los ojos, compártelo, porque este es el tipo de conversación que el mundo necesita tener. Hasta la próxima.